Bien, vamos a votar en contra de esta propuesta y le adelanto que vamos a votar en contra no porque no estemos de acuerdo con el espíritu de la propuesta, pero creemos que hay una serie de cuestiones que no han sido pues retratadas dentro de la propuesta como desde nuestro grupo parlamentario consideramos que tienen que hacerse. Por ejemplo, los ríos consideramos que no son canales, tienen un cauce y una llanura de inundación que tiene que ser ocupada periódicamente. Cuando hablan ustedes de sedimentos y vegetación, lo traducen como suciedad. Entendemos que la suciedad son otras cuestiones. La suciedad son bolsas de basura, son plásticos o incluso otros elementos que quedan a la vera del río. Creemos que las prácticas inadecuadas disminuyen la capacidad de cauce y favorecen los desbordamientos, no otros elementos que han sido señalados anteriormente por otros grupos parlamentarios. Permitir construcciones en zonas inundables es un problema para los ríos y es un problema para el buen desarrollo de los ríos. Cortar árboles o extraer troncos y material leñoso no va a terminar con las inundaciones. Precisamente ese criterio, el criterio justo al contrario de lo que ustedes están aludiendo, es el criterio que ahora mismo está primando en países como Holanda, Estados Unidos y Suiza. Creemos, además, que las especies de flora invasora deben ser eliminadas, a ser posible, manualmente, aunque eso conlleve un mayor coste, porque entendemos que la maquinaria pesada puede incluso favorecer su diseminación. Hablaban del furtivismo. Existe la posibilidad de una vigilancia mucho más efectiva a través de los drones. Bien, ¿cuáles son los principios o cuáles son los elementos que nos parecen que tenemos que tener en primer término para intentar solucionar el problema de los ríos y de los cauces en Asturias? Mire, tenemos que tener en cuenta cuáles son los problemas con los vertidos, porque sabemos que hay aguas residuales que se vierten directamente a los ríos y eso no debería de suceder. Entender por qué ocurre el fenómeno de la eutrofización. Bueno, esto a veces tiene que ver con aportes de tierras diversas, de canteras que están abandonadas, incluso algunas que están en funcionamiento, y que esto provoca el crecimiento desaforado de la vegetación. Hay que hablar del fenómeno de la colmatación, de lo que está ocurriendo con las avenidas de agua. Hay que hablar, qué es lo que está ocurriendo, habla usted de las anguilas, que cómo se produce, quiero decir, la entrofización más el exceso detrítico, cuando hay arena, grava, material orgánico, cubren las zonas de freza y disminuye el alimento para que estos animales puedan desarrollarla con normalidad. En fin, nuestros principios son tres, que están recogidos en la Directiva Marco del Agua. 1, reducir los vertidos de nutrientes a fin de limitar la entrofización. 2, mantener o restablecer la capacidad de autodepuración de los ríos, fundamental, y mejorar las condiciones físicas de los ríos europeos de modo que ofrezcan un hábitat adecuado para una flora y fauna diversa. El espíritu de su PNL la compartimos, pero no la formulación en general. Gracias.